Buenos días, muy buenos días. Buenos días, chicos, buenos días. Estamos despertando, recién estamos despertando. Damos unos minutitos para que puedan ingresar. Muy bien, chicos, avisen a sus compañeros que ya estamos ya está habilitada la sala, por favor. A ver, chicos, buenos días a todos. Sí. A ver, chicos. Buenos días, Miss. Buenos días, chicos, muy buenos días, Juana. Vamos avisando de repente a nuestros compañeros, por favor, para que se conecten. Bien, chicos, a ver, buenos días a los que están ingresando. Esperemos que se puedan conectar más compañeros para poder avanzar bien el tema. Igual sé que muchos de repente están despertando recién. Profesora, buenos días. Buenos días, Natalie, buenos días. Todos están con la voz de despertar. Mi, ya estoy despierta desde las 6 ya. Ah, perfecto. Perfecto. Ahí ya algunos tenemos un horario establecido, pues no, ya tenemos nuestras actividades y difícil que nos cambien, ¿no? Hay otros que sí descansan un poquito más sábados y domingos. A ver, bueno, vamos avanzando con nuestra asistencia. Igual esperemos que se puedan conectar más, ¿sí? A ver, Alvarado está, Fátima Arellano, Jean-Pierre, Natalie Camones, muy Sí, bien. mi presente. Ajá.
Jacqueline Castrejón. Miss, buenos días, presente. Muy bien, buenos días. Fátima, no te preocupes, paso tu asistencia. Contreras. Espinosa Jacqueline. Gamboa, Guamán, Nayeli. Huerta Espinosa Juana. Presente, Miss. Muy bien. López Chávez. Buenos días, Miss, presente. Buenos días, muy bien. Orozco, Peña, Quispe. Bueno, la compañera Fátima está pegada. Quispe Torres, Karim. Ricaldi, Juan Diego. Presente, profesor. Muy bien. Rocha Tocto. Presente, Miss. Muy bien. Rojas Gil. Sandoval, Urbano. Vara. Presente, Miss, buenos días. Urbano. Buenos días, muy bien, Urbano. Vara, Yaicate y Zárate. Bien, somos 8. Bueno, a ver. A ver, chicos, en este caso vamos a trabajar el día el 2, ¿ok? El 2 vamos a trabajar nuestra nuestra práctica. Es sobre lo que es laboratorio clínico, bioseguridad en laboratorio clínico y banco de sangre. Justamente hoy vamos a trabajar un poco acerca de lo que es banco de sangre. Y en este caso, pues no, lo que es el laboratorio, maquetas, tubos, nos van a brindar la institución. E incluso a ustedes también se les van a brindar algunos materiales. El detalle es de que no me dicen ningún material que hay que llevar. Por lo tanto, seguimos prácticamente con nuestros materiales de bioseguridad que son necesarios para toda actividad que tengamos nosotros dentro del laboratorio y más cuando tenemos obviamente en este caso lo que es el fluido de sangre, así que de por sí su equipo de bioseguridad, su EPP completo tenemos que llevar. Y por ahí de repente vamos a tener que, bueno, ¿no? Como ahí bien nos dice, nos van a dar algunos tipos de maqueta y algunos materiales, por lo mismo de que es, como dijimos, no es que se va a extraer sangre, más que nada es el proceso que debemos de tener de bioseguridad. Vamos a tener que practicar en maquetas, por lo tanto, no es necesario que a veces ustedes lleven. Si hasta la fecha hay hoy día me imagino que también la señorita trabaja, así que le voy a volver a llamar para que me vuelva a decir si es que hay o no hay algún material y yo le estoy comunicando por el grupo, porque hasta el momento todo lo que me han dicho es lo que la institución nos van a poder brindar. Solamente tendrían ustedes que llevar la parte de bioseguridad que ustedes manejan. Ya chicos, eso es con respecto a nuestra práctica que nos vamos a ver el día 2, ¿no? En este caso ya de aquí no nos vemos, el lunes es feriado y el 2 estamos teniendo nuestra práctica en el instituto. Igualmente ese mismo día voy a solicitar para que nos puedan informar acerca de nuestra práctica que tenemos el día 8, que es en otra sede, por lo mismo de que es la clínica en donde ustedes van a pasar, por mejor dicho, van a tener que calzarse, vestirse, tener que tener el contacto y directo, mejor dicho, así que ustedes para eso entonces tienen ya que tener todo su equipo de EPP en la memoria, cómo ponerse, cómo colocarse, calzarse. Entonces el día 2 vamos a ir viendo cómo es que vamos a realizar nuestra última práctica en la otra sede que está en Alfonso Ugarte, ¿no? Que es igual relativamente cerca a nuestra sede
central, ¿ya? Así que no se preocupen, todo eso lo estamos viendo el día 2. Bien. En la plataforma, chicos, ya subí los últimos PDFs que hemos visto y el PDF que hoy día vamos a ver ya está en la plataforma. También está nuestro foro, nuestra tarea. Recuerden cómo vamos a trabajar el podcast, bien, para que no tengamos ningún inconveniente. Ya vamos realizando nuestro videíto. Tenemos hasta el día 8 de mayo para presentar nuestro podcast, ¿sí? Y lo que es nuestro foro y tarea, sí, hasta el 9, que es en la plataforma. Igual ya tenemos el manejo correcto de nuestro video, cómo es que vamos a trabajar. ¿Bien? Listo, chicos. Jean-Pierre, acabas de ingresar. Vamos a pasar tu asistencia. Mm, mm, mm. Bien. Muy bien, chicos. Esperemos, ojalá que vayan ingresando durante la sesión más compañeros. Igual, por favor, traten de avisarles que ya hemos iniciado nuestra clase, ya que si no llegamos a la mitad, no pues nos van a hacer valer la recuperación y tendríamos que volver a reorganizar. Bien. A ver, chicos, nosotros con esta sesión número 7, estamos iniciando la tercera semana y a la vez estamos iniciando nuestra segunda unidad. Hasta el tema 6 es la primera unidad que viene a abarcar la primera y segunda semana, por lo tanto es lo que ha venido en nuestro examen parcial. A partir de esta sesión 7 y de la semana 3 y 4, todo lo que vamos a trabajar, las 6 sesiones, viene en nuestro examen final. ¿Ok? Yo ya en el examen final no incluyo, en este caso, los temas de la primera unidad, solamente todo de la segunda unidad. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Desde esta semana número 3 es que se inicia para el examen final, consideramos semana 3 y semana 4. Y donde empezamos, sesión número 7. ¿Ok? Recuerden la sesión 7, donde vamos a empezar a estudiar para nuestro examen final. De ahí hacia adelante, todas las sesiones que nos toca en esta segunda unidad, en semana 3 y semana 4. Bien. Muy bien. Como les decía, como primera parte de esta sesión, vamos a ver lo que son las precauciones específicas por áreas clínicas. Vamos a ver un poquito la bioseguridad, y en este caso en la unidad de cuidados intensivos. No hay que conocer qué es la unidad de cuidados intensivos, el área de UCI. Es una unidad orgánica, ya sea un servicio o unidad. Podemos llamarlo de esos dos modos. Servicio de cuidados intensivos, pero muchas veces lo vemos como una unidad por lo mismo de que solamente ingresan un determinado número de pacientes. Y como hemos visto, en este caso hemos hablado acerca de la limpieza de la unidad del paciente. Entonces, aquí en esta área se ve mucho o se trata de poder colocar al paciente en una unidad, o sea, tratar de verlo de manera individual. Por eso es de que decimos la unidad de cuidados intensivos, porque cada paciente se encuentra en una unidad de una cama y obviamente cuentan con diferentes aparatos, instrumentos, ¿no? Especiales para cada uno de ellos. Entonces, esta unidad brinda atención de salud especializada en medicina intensiva, por lo mismo que es la unidad de cuidados intensivos. Por eso que cuando todas las personas
todo el profesional o personal de salud que está dentro de esta unidad de cuidados intensivos, se les conoce como, por ejemplo, el médico intensivista, la enfermera con especialidad en cuidados intensivos, ¿no? En este caso, más que nada ellos, en técnicas también tienen algunas actualizaciones, cursos en este área, ¿no? Todas las personas que están dentro de esta área o de esta unidad de cuidados intensivos, llega a tener una orientación en cuanto a lo que es un área de intensivos, ¿no? Por lo mismo de que las situaciones que se ven en esta unidad son diferentes a una área de hospitalización, de un consultorio externo. Por eso de que toda persona que está dentro de aquí, toda atención que se brinda, está dado por especialistas con medicina intensiva. ¿Y qué vamos a encontrar? Obviamente aquí el paciente va a estar ingresado a esta unidad. ¿Por qué? Porque lo encontramos críticamente enfermo en condiciones de inestabilidad y gravedad persistente. Cuando muchas veces, porque cuando durante el COVID ingresaban los pacientes a unidad de cuidados intensivos, a un respirador, ¿no? A UCI, porque había una inestabilidad en su oxigenación, ¿no? Porque no se mantenía estable, algunos subían, bajaban, incluso había más baja y aparte porque estábamos en una situación crítica, o sea, el paciente, de acuerdo a la falta de oxígeno, obviamente estaba perjudicando los pulmones, entonces por eso es que se ingresa a estas unidades de cuidados intensivos para poder mantenerlo bajo vigilancia y en cuidado permanente. Para la atención de estos pacientes, el servicio tiene instalado equipos y profesionales multidisciplinarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, el médico intensivista tiene como es necesario que el médico intensivista conozca de todos los, por decir, de todas las áreas. No es como en el caso de repente que un médico pediatra netamente se basa en su especialidad, ¿no? En pediatría. Pero el médico intensivista tiene que conocer todo tipo de área. ¿Por qué? Porque es el único que va a estar en contacto con el paciente. Pueden ingresar, sí, traumatólogos, gastroenterólogos, endocrinos, etcétera, ¿no? Obviamente porque cada uno tiene su especialidad en una área de servicio, pero el manejo que realizan a todos los pacientes lo da el médico intensivista. Él es el que va a supervisar, por decir, ya, muy bien, se va a dar el tratamiento que el endocrino ha mandado. Se va a realizar el proceso que el gastroenterólogo ha dicho, ¿no? Entonces, el médico intensivista es el que queda a cargo, obviamente, de este área por ser justamente un área de cuidados intensivos. Vamos a tener diferentes tipos de unidades de cuidados intensivos. UCI neonatal, UCI pediátrico, UCI de adultos y UCI de especialidades. Obviamente cada uno de ellos se va a basar, en este caso, neonatología, que abarca en los niños desde el nacimiento hasta los primeros 28 días. Ahí, en este periodo, hablamos de neonato, de neonatología, de neonatal. Ya pediátrico, cuando tenemos un mes de nacido. Y hacia adelante, ¿no? Hacia obviamente que dejen de ser niños. En adultos ya ingresan los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores. Y UCI de especialidades, en este caso, vamos a ir viendo que hay ciertas, como les digo, situaciones o características que van a hacer que alguna persona pueda ingresar a este área. Toda unidad de cuidados intensivos se va a mantener, recuerden, en un área crítica, por lo mismo que es una zona estéril, ¿no? Una zona en la cual nosotros tenemos que ingresar totalmente con material esterilizado. La bioseguridad en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué nos dice aquí?
El riesgo de infección es reconocido como una de las más importantes en las personas que prestan sus servicios en el campo de la salud, muy particularmente en aquellas que laboran en las unidades de cuidados intensivos, ya que tienen contacto directo y continuo con el paciente crítico, enfermo, realizando actividades diarias de atención asistencial. Normalmente cuando uno ingresa a a unidad de cuidados intensivos está en un estado paralizado, o sea, en coma, sedado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente lo que queremos es tratar de buscar la estabilidad del paciente y de la única manera es de que obviamente nosotros podamos tener el control sobre su cuerpo y su organismo. Por eso es que se seda y se trata de que todos los pacientes estén bajo cuidados, en este caso de los especialistas. Entonces, cuando nosotros estamos con estos pacientes, los fluidos, todo fluido, todo contacto, actividad que realicemos, va a ser directamente de nosotros hacia nuestro paciente. Y ahora, yo les digo, en nuestro país son pocos los médicos intensivistas, los especialistas o profesionales especializados en unidades de cuidados intensivos. Entonces, hay una mínima cantidad de profesionales. Por lo tanto, es muy constante de que el profesional tenga constancia en el área. ¿Por qué? Porque obviamente son pocos los que pueden rotar. Por lo tanto, es una constante cercanía con el paciente porque lo vemos diario, a veces sabemos el problema y tenemos que tener la prevención, la bioseguridad adecuada. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, miren los lentes, miren el tipo de mascarilla. Esto obviamente se utilizó mucho durante el proceso de COVID. Con los profesionales de cuidados intensivos utilizaban este tipo de mascarilla para mejor protección. Y si ustedes se dan cuenta, estamos con lentes. Aquí de repente falta un poquito de lo que es el gorro, ¿no? Dependiendo como en este caso cada profesional, aunque no es que cada profesional lo tenga, sino que debe mantener la bioseguridad, ¿no? Por ahí nos estamos cuidando en algunas zonas, pero no estamos descuidando en otras. Por eso es importante que mantengamos claro todas las barreras protectoras que debemos nosotros utilizar. Bien, en este caso, ¿qué es lo que vamos a nosotros a tener en cuenta? ¿Qué procesos vamos a tener? Vamos a ver nosotros lo que son las precauciones universales, que ya los conocemos. Lavado de manos y las barreras de protección, las barreras protectoras. Todo personal que ingrese a la unidad deberá usar siempre su mandilón. Siempre tiene que estar puesto su bata, mejor dicho, la bata, el mandil que nosotros tengamos por encima de nuestro uniforme. Lavarse las manos antes y después de tocar al paciente, ya conocemos, ¿no? Los 5 incluso momentos de lavado de manos. Para en este caso, cada procedimiento que se realice y después de tocar artículos contaminados. Ya sabemos los 5 momentos que debemos realizarnos nuestro lavado de manos. Usar mascarilla, gorro, mandil, estéril. Bien, mascarillas estériles, gorros estéril, mandil estéril. No el mandil descartable ni el mandil limpio, como de repente lo podemos conocer, sino netamente mandil estéril. Todo material reutilizable debe ser limpiado y desinfectado inmediatamente después de su uso. Por ejemplo, los protectores faciales, obviamente, no es desechable, ¿no? Estos materiales se reutilizan, por lo tanto, el protector facial tiene que limpiarse, desinfectarse adecuadamente y obviamente dejar secar para poder nuevamente utilizarlo.
Por ejemplo, en el área UCI, ¿no? En este caso, tenemos nosotros todo este proceso. Pero recuerdo que durante el COVID también nos decían que nuestros materiales tenían, como siempre les digo, ser limpiados, desinfectados e incluso hasta a veces esterilizados, ¿no? Porque eh, mientras nosotros tengamos este proceso, vamos a eliminar todo tipo de microorganismos, bacterias, virus, hongos, todo lo que pueda haber estado dentro de nuestros materiales. Entonces, al hacer el proceso constante, vamos a eliminar todo ello. Y en el caso del COVID, cuando se daba, era mientras nosotros teníamos nuestros materiales, ¿no? En este caso, para poder reutilizarlo, o sea, como les digo, el casco, ¿no? El protector facial, teníamos que pasar por el proceso de limpiado, limpieza, ¿no? Veníamos, limpiábamos nosotros con unos trapos que la señora de limpieza nos daba, los desinfectamos, le echábamos nuestro alcohol al 70%, así en chisguetes, y lo dejábamos secar ahí al ambiente, al aire, el tiempo hasta que obviamente nosotros teníamos que volver a utilizarlo. Prácticamente esto lo hacíamos casi, bueno, ¿no? Si había un paciente, teníamos otro paciente, teníamos que estar constante, pero al mínimo tiempo, ¿no? que teníamos para poder hacer el proceso de limpieza, desinfección y esterilización, lo hacíamos para poder evitar que más pacientes puedan tener el mismo contacto con estos materiales. Entonces, nosotros al mínimo tiempo donde haya un espacio de tiempo, hay que tener en cuenta el proceso de limpieza, desinfección y hasta incluso, como les digo, de esterilización. Recuerden que al tener nosotros el área de unidades de cuidados intensivos en un área crítica, todo, todo material, todo instrumento que ingrese tiene que ser esterilizado. ¿Bien? Por eso es que nosotros solicitamos mascarillas, gorros y mandil estéril. ¿Qué más vamos a ver acá? Deberá mantenerse en condiciones óptimas las instalaciones eléctricas y o artefactos o equipos eléctricos de dicha unidad. Mantener siempre la actividad porque obviamente nuestros pacientes dependen de los respiradores artificiales, de nuestro equipo de monitor de signos vitales, etcétera. Incluso, ¿no? Algunos tenemos, en algunos lugares hay aparatos, hay equipos en los cuales se coloca, por ejemplo, el medicamento, ¿no? Por ejemplo, la insulina o algún otro medicamento que tiene que ser administrado en ciertos momentos. Entonces, todo eso tiene que estar conectado para que pueda tener su tratamiento adecuado. Profesor, ¿y qué pasa si se va la luz? Normalmente, todos los hospitales, centros de salud cuentan con un grupo electrógeno que ayuda a que los equipos puedan continuar. O sea, obviamente se va la luz, se elimina o se cancela lo que es la electricidad, pero de manera automática, el grupo electrógeno que tenemos, que debe contar cada institución, se activa y hace que continúe las actividades y obviamente la monitorización de estos equipos. Profesora, pero algunos no cuentan con este. Normalmente los que cuentan con unidades de cuidados intensivos, los que tienen ya ciertas áreas, ¿no? Que necesitan y deben tener conexiones eléctricas constantes, sí cuentan. O sea, es un requisito previo para poder decir que sea un hospital o para que sea o para que tenga esta área de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que puede ocurrir cualquier tipo de estas situaciones y sí o sí debe contar con estos grupos electrógenos para que puedan continuar con la vigilancia. Obviamente se va a tratar de que regrese rápido la electricidad, porque muchas veces pues el grupo también de cierto modo tiene que abastecer a mucho y a veces falla. No se permite al personal comer, beber, fumar, guardar alimentos en esta unidad. Imposible. Imposible que puedan ingresar algún alimento al área de cuidados intensivos. Es algo que
no solamente irresponsables, sino como parte de la ética profesional que nosotros tenemos, no podemos, ¿no? O sea, es ir en contra de muchas normas, reglas, y en este caso, en contra de la bioseguridad, no solamente de ustedes, sino también del paciente. El cambio de los tubos endotraqueales, catéter endovenoso, sondas nasogástricas, vesicales, se realizan de acuerdo a las normas descritas en el Manual de Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias. Hay un manual, chicos, de prevención y control en el área de cuidados intensivos que nos indica claramente cómo debemos realizar todo proceso en donde nosotros tengamos contacto con mucosa, ¿no? Porque obviamente un tubo endotraqueal vamos a tener el contacto con toda la mucosa a nivel de la boca. Catéter endovenoso, vamos a tener contacto no solamente con agujas, sino también con sangre, por decir, cuando hacemos una punción endovenosa. Las ondas nasogástricas a nivel de la mucosa de la nariz, vesicales, vamos a tener contacto con las mucosas a nivel del aparato reproductor, ya sea en hombre o mujer. Entonces, son procesos que debemos nosotros saber manejar, más que nada la parte de bioseguridad y el proceso de cómo realizar eh, todos estos cambios de una manera muy estéril, muy limpia, en la cual no contaminemos al paciente. ¿Qué más? Toda cama deberá ser limpiada y desinfectada de manera inmediata después de ser utilizada, ¿no? En este caso, siempre se va a estar haciendo la limpieza constante. Recuerden que el personal de limpieza también eh, va a contar con el equipo de bioseguridad adecuado y necesario. Y estos, así como hay un personal de limpieza especializado o netamente para, por ejemplo, un área COVID, pasa lo mismo en en esta unidad. Hay un personal que digamos que se especializa o al menos tiene ya el control, el manejo. A ver, chicos, ¿me logran escuchar? Me salió conexión inestable. ¿Me escuchan bien? Sí, Miss. Sí, no se escucha cortante, ¿verdad? En momentos, pero de ahí no, normal se Ya. escucha. Cualquier cosita, por favor, me avisan para poder tener en cuenta la conexión, ¿ya? Sí, Miss. Bien. Entonces, como les decía, ¿no? En este caso, el personal tiene ya un protocolo establecido para realizar limpieza y desinfección del área de cuidados intensivos. Entonces, no es que, ya cualquiera lo hace. No, chicos, estas áreas, por decirlo así, son especiales. Entonces, el personal que trabaja dentro de esta unidad de cuidados intensivos, aparte de tener un protocolo a nivel hospitalario general, tienen un protocolo para el área de cuidados intensivos. Todas las personas que están dentro de esta unidad, porque es un ambiente, una unidad grande, no es como por decir, el área de hospitalización que vemos aquí y bueno, no, es general. No, esta unidad de cuidados intensivos es una unidad en donde vamos a encontrar, por decir, un centro dentro de un hospital, ¿no? Porque es todo un proceso y todo es un protocolo diferente que tiene esta unidad de cuidados. Entonces, el personal también cumple con ciertas normas, reglas, protocolos de limpieza y desinfección en esta unidad de cuidados intensivos. Deberá mantenerse en condiciones óptimas y de asepsia los ventiladores mecánicos, que en este caso son los que obviamente se conectan al paciente durante el proceso por ejemplo, de coma, de que se colocan al paciente, ¿no? Los ventiladores, todos esos ventiladores deben ser limpios, limpiados, ¿no? Haber tenido la limpieza y desinfección adecuada antes de repente de utilizar en otro paciente. Se realizará toma de cultivos cuando se requieren distintos ambientes de la unidad, incluyendo los ventiladores, tomas de aire, aspiradores, sistemas de administración, entre otros. Profesor, ¿y para qué se realiza esta toma de cultivos? Para ver si de repente, por ejemplo, si nosotros hacemos un raspado, un hisopado
en el monitor de nuestro respirador y lo ponemos en una, lo mandamos a analizar, lo ponemos en una placa PETI, entonces podemos ver la incubación de algún hongo, de alguna bacteria, de alguna situación, obviamente algún virus que puede estar en ese ventilador. Entonces vamos a saber que no se está realizando ni la limpieza ni la desinfección adecuada. Igual en lugares, por ejemplo, del oxígeno, ¿no? En los balones de oxígeno, ya sea en el humidificador, ya sea de repente en la válvula, realizar esta toma de cultivos para conocer si está realizándose la limpieza y la desinfección adecuada, necesaria y correcta. Luego tenemos que todos los ambientes deben ser adecuadamente limpiados y desinfectados en forma diaria por obviamente el personal de limpieza. Recuerden que todo lo que es paredes, pisos, ventanas, área, el ambiente en general es limpiado y desinfectado por el personal de limpieza. Pero con respecto a lo que es la unidad del paciente, como la cama, el portazuelo, la mesa de comida, el velador, todo lo que el paciente utiliza es limpiado y desinfectado por nosotros, ¿ok? Por el personal técnico. ¿Qué más nos dice? Se realizará semanalmente limpieza terminal al ambiente. En este caso, diario se realiza nuestra limpieza, estando o no estando obviamente el paciente, pero siempre a la semana, como bien nos dice, se realiza una limpieza terminal. Obviamente siempre tratamos de que los pacientes puedan eh, estar lo más limpios posibles, ¿no? Todo material punzocortante deberá eliminarse en el contenedor, ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son los contenedores biocontaminados de punzo cortante? Realizar una adecuada segregación de los residuos sólidos. ¿Qué es segregación, chicos? A ver, lo hemos estado hablando y lo hemos estado viendo. A ver, Una buena limpieza, Miss. segregación. A ver, la segregación, chicos, recuerden que es la clasificación de nuestros residuos sólidos. O sea, dónde van los residuos biocontaminantes, los residuos peligrosos, especiales, perdón, y los residuos comunes. Obviamente en este área, la gran parte de nuestros residuos son biocontaminantes, punzocortantes, que obviamente van en nuestro recipiente. Pero debemos realizar la correcta segregación de los residuos. Y el personal de enfermería de la unidad es el encargado de vigilar que estas normas se cumplan. El personal de enfermería se queda a cargo, ¿no? Obviamente porque es la que más constante está en esta unidad de cuidados intensivos. Recordando entonces, limpieza y desinfección terminal. Recuerden que limpieza y desinfección se hace cuando ya el paciente está dado de alta o bueno, ¿no? Lamentablemente ya falleció. Realizar el lavado de manos, en este caso nosotros como primer paso, colocarse el EPP, realizar el proceso de limpieza de las áreas menos sucias a las más sucias o en este caso de la menos exposición a la zona más expuesta. Iniciar en este caso con el velador, recuerden, haciendo uso de un paño humedecido con detergente enzimático y proceder a limpiar con movimientos rotatorios. Retirar el resto de detergente enzimático haciendo uso de otro paño pero ya humedecido con agua. Y realizar la desinfección haciendo uso de un paño humedecido con desinfectante de superficie, ¿no? Con movimientos rotatorios y esperar de 2 a 3 minutos para nuevamente realizar ya con eso estaríamos teniendo la desinfección de nuestro material. Y de ese modo nosotros hacemos el velador, luego hacemos el portazuelo, la silla, la cama, y la mesa de la comida.
que utiliza nuestro paciente. Bueno, en este caso, como estamos en un área UCI y están sedados o están colocados el ventilador, no hay alimentación, por lo tanto no hay lo que es la mesa de alimentación o la mesa de comida. Entonces no está dentro en este caso de la limpieza y desinfección terminal en el área UCI. En este caso, la cama, el portazuero, todos los equipos que obviamente están, que se utilizan en el paciente tienen que realizarse una limpieza y desinfección terminal semanalmente. Bien. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones? Tener presente el principio de universalidad. ¿Qué es el principio de universalidad, chicos, en bioseguridad? A ver. ¿Por qué decimos que la bioseguridad tiene como característica o principio la universalidad? ¿Alguien? Recuerden esto, la universalidad, toda persona es altamente poco infeccioso. Contagiosa. Exacto. Chicos, tienen que tener en cuenta eso. No tengan miedo en decir su opinión, pero al menos vamos a saber recordar, el que se equivoca aquí no es pecado. Estamos ahorita, tiempo de equivocarnos, tiempo de repente eh, confundirnos con un principio, otro principio. Cuando ustedes salgan al campo, no hay forma de que ustedes, por decir, se equivoquen. ¿Por qué? Porque ya van a estar bajo actividad y tienen que saber esto. Si alguien les pregunta por qué el principio de universalidad tiene que ser siempre, estar presente en la bioseguridad, porque toda persona es altamente infeccioso hasta que no se compruebe lo contrario. Entonces, tienen ahorita que ustedes decir sus opiniones, decir sus conceptos, porque después pasa el curso y ustedes salgan al campo, ya no hay marcha atrás, ya no hay que no, que la profesora lo va a decir, que me va a corregir, que no, que creo es esto, creo que el otro. No hay, chicos. Ustedes ahorita es tiempo de poder decir opiniones, si nos equivocamos, lo corregimos y aprendemos. ¿Bien? Por favor. Entonces, ¿por qué decimos que la bioseguridad tiene como base el principio de universalidad? Porque toda persona es altamente contagioso hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces, sí o sí, a todo paciente, en toda unidad, en toda área, debemos tener esto presente para poder nosotros utilizar nuestro EPP, nuestras barreras de protección de manera general. Realizar el lavado de manos, ¿no? Tipo clínico, antes de brindar atención a cada paciente. Realizar el lavado tipo quirúrgico cuando vaya a realizarse ya la atención. En el caso de la unidad de cuidados intensivos, es un área séptico, un área estéril, por lo tanto, el lavado ahí sí se hace de manera quirúrgica. Aplique las normas de técnicas de asepsia cuando se realice los procedimientos, los 5 momentos, en este caso. Usar guantes cuando tenga contacto con mucosa, elementos contaminados. Recuerden que el guante siempre se va a utilizar ante todo procedimiento. Material estéril debe tener fecha vigente y debe ser almacenado en un lugar seco y limpio. Realizar limpieza terminal del ambiente, en este caso recuerden, semanal o dependiendo del área. Ropa contaminada con sangre y fluidos corporales se colocarán en bolsa de color rojo y deberán ser rotulados como biocontaminado, ¿no? Recuerden que la ropa contaminada también va a estar en una bolsita roja, pero muy aparte, muy separado, segregado de todo tipo de material, ¿no? Con fluido corporal. En todo caso, las lesiones punzocortantes debe ser atendido en el servicio de emergencia y notificado en la oficina de epidemiología. ¿Por qué, profesora, tenemos que notificarlo al área de epidemiología? Porque obviamente tenemos que tener una vigilancia al paciente o en todo caso al personal que tuvo este contacto con esta punzocortante de que no tenga ninguna, por decir, enfermedad que pueda contagiar, ¿no? La tuberculosis, eh, hepatitis, hepatitis, VIH,
alguna enfermedad, más que nada son las que más nos podemos contagiar o podemos tener miedo de contraer por algún contacto punzocortante, ¿no? De repente, por último, hasta rabia, que podemos también contraerlo, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad que pueda tener nuestro paciente y de repente lo estamos analizando y tenemos esta lesión punzocortante, pasa emergencia, el personal pasa emergencia, se le atiende, se le realiza la limpieza, desinfección de la herida, de lo que se hace y se notifica a epidemiología. Las normas de bioseguridad, en este caso de nuestro ambiente, UCI, mantener limpio y ordenado siempre el lugar. El ambiente de procesamiento de material debe ser excluido para su uso netamente para el UCI. Las paredes deben ser lisas, lavables, ya los conocemos. Debe haber un sistema de ventilación y de iluminación. Bien, importante en este área. Las llaves de los lavabos deben ser de acción con el codo rodilla. Recuerdan que hablamos un poquito para hacer el lavado quirúrgico. Normalmente los caños tienen no ya una perilla, sino más que nada como un accionar al codo o en todo caso eh, eh, con bombas para poder trabajarlo con los pies, algunos hasta con rodilla. Hay unos pequeños botones a nivel de la rodilla que al presionarlo cae agua. El mobiliario, a ver chicos, vamos a ver un minutito que se vaya el camión. Esperemos, espérenme. A ver, como les decía, el mobiliario debe ser material liso que facilite la limpieza, o sea, tratar de evitar de que que los mobiliarios, o sea, los muebles tengan desniveles, ¿no? Porque obviamente muchas veces ahí se puede en cada hendidura, en cada borde se puede colocar algún virus, alguna bacteria, ¿no? Entonces, lo más adecuado es de que siempre sea lo más liso, lo más recto posible. La señalización debe estar constantemente en el área, muy notorio. Debe haberse extintores en este lugar y la limpieza del piso debe realizarse con trapeador húmedo de uso exclusivo. Todo esto, chicos, ya lo hemos visto, lo hemos conocido, pero tenerlo en cuenta más que nada cuando estamos en el área UCI, ya que aquí vemos que los lavabos, ¿no? Son diferentes, que es necesario en esta unidad de cuidados intensivos. Vemos aquí también que todo material debe ser uso exclusivo para para esta unidad de cuidados intensivos. ¿Bien? Listo. Esa es la primera parte de este temita, chicos. Justamente son 7:52. Nos damos nuestros 10 minutitos, chicos, para poder tomar agüita, despertar un poquito más, un cafecito rapidito y volvemos para continuar con nuestra segunda parte de la sesión. Y no se preocupen que volvemos con la asistencia, ¿ok? Los que acaban de ingresar, chicos. 10 minutos y nos volvemos a conectar. Hasta luego, Miss.
A ver, chicos. Vamos a pasar la lista, a ver, de los que... Alvarado Alexia. Contreras García. Cos Bravo. Espinosa Jacqueline. Gamboa Doris. Guamán Reyes Nayeli. Presente, Miss. Buenos Bien. días. Buenos días, muy bien. Orozco Rivera. Peña Monzón Cristali. Presente. Muy bien. Quispe Torres Karim. Presente, Rojas, Miss. Buenos días. buenos días, muy bien. Rojas Gil Dayan. Sandoval Ureta Mical. Vara Roldán Isabel. Presente, Miss. Buenos días. Buenos Vara. días, muy bien. Yaicate y Zárate Cusihualpa Rocío. Presente, Miss. Muy bien. 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 Miss, disculpe, no me llamó a mí. Jean-Pierre, pasé tu asistencia en antes. Ah, ok, Miss, disculpa. A mí No. tampoco. López Carolina. Sí, Sí, los que ya Miss. han estado en la mañana, no se preocupen, ya está nuevamente su asistencia ahorita. López Carolina, ya está tu asistencia. No se preocupen, los que pasaron la asistencia temprano, ya estaba su asistencia, solo me faltaban los que no habían pasado. Sí, no se preocupen. Bien, vamos a continuar con nuestra sección. A ver, a ver. Bien. Ya está. Vamos a ver aquí nuestra segunda, por decir, parte de la sesión, que vamos a trabajar lo que es banco de sangre, ¿ya? O sea, así como hay la bioseguridad, obviamente en unidades de cuidados intensivos, también debemos conocer un poquito acerca de la bioseguridad en el banco de sangre, cómo trabajar, cómo mantener. De por sí, la parte de la bioseguridad, ¿no? En cuanto a lo que es el EPP, en cuanto a lo que son el equipo de protección personal, llega a ser, como ya hemos visto, el mismo. El detalle es que en algunos casos, obviamente, son más, por decirlo, eh, más completos, podremos decir, o en todo caso, con las características, por ejemplo, de un mandil estéril, a diferencia en otros lugares, en otros ambientes, como una área semicrítica, que podemos contar con un mandil limpio, ¿no? Un mandil descartable. A diferencia de lugares en donde sí debemos tener un mandil estéril, un guante estéril, mascarilla y todo estéril, ¿no? Como acabamos de ver en el área UCI. Ahora vamos a ver en el caso del banco de sangre. ¿Qué nos dice, no? Es un centro sanitario cuyas tareas fundamentales van a regir o van a estar en lo que es la extracción de sangre o de alguno de sus componentes, análisis que se realiza a la sangre, el fraccionamiento, ¿no? En este caso, de repente poder dividir o poder tener sangre, depósitos de sangre en diferentes cantidades, muchas veces la conservación de la sangre y sus derivados, ¿no? Obviamente el banco de sangre más que nada es donde nosotros podemos ir y encontrar una cantidad necesaria, la cantidad necesaria de transfusión sanguínea que necesitamos para nuestros pacientes. Derivados, ¿por qué? Porque obviamente la sangre tiene algunos componentes, plasma, plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, que podemos nosotros fraccionar justamente y poder encontrar todo esto en el banco de sangre. ¿Qué necesita el paciente? Plasma. Entonces vamos y buscamos plasma sanguíneo.
¿Qué necesita el paciente en general? Sangre. Entonces vamos y buscamos sangre. Distribución a todos los centros hospitalarios. Obviamente el banco de sangre es ¿no? Nosotros vamos a un banco que nos brinda un dinero y él obviamente distribuye, ¿no? A la población que considera. En este caso igualito. En el banco de sangre vamos a ir y vamos a poder encontrar una cantidad de sangre, de derivados y que nos van a poder brindar para colocar a nuestros pacientes. Centro de hemoterapia y banco de sangre. En este caso, tipo 1 y tipo 2. Un centro de hemoterapia está destinado a la recepción, almacenamiento y transfusión de sangre y sus componentes, ¿ya? Provenientes de un centro de hemoterapia y banco de sangre tipo 2. En el caso del tipo 2, van a estar destinadas a la captación, selección, obtención, donación, control, conservación, transfusión y suministro de sangre humana, componentes y derivados. Bien. Prevén unidades de sangre tamizadas y que llevan el sello de calidad, en este caso de Pronaevas, a centros de hemoterapia tipo 1, que solamente se encargan, el de tipo 1, de recepción, almacenamiento y transfusión. Recepcionan sangre, almacenan la sangre y en este caso se hace la transfusión. Pero en los centros de hemoterapias o bancos de sangre de tipo 2, no solamente se realiza estos procesos, sino también captación del paciente, la selección del paciente, la obtención, la donación, control, conservación, transfusión y suministro. ¿Ok? El tipo 1 se ubican en centros de establecimiento de salud, ahí nos corregimos, se ubican en centros de establecimientos de salud, mientras que los de tipo 2 pueden o no ubicarse sus instalaciones dentro de un establecimiento. A veces hay lugares específicos de banco de sangre donde realizan todo el proceso, ¿no? Lugares donde vas y tú vas a donar sangre, en donde pueden encontrar personas, por ejemplo, ¿no? A veces en los hospitales hay banco de sangre y no encuentras el tipo de sangre que tú tienes. Hay lugares, ¿no? Establecimientos privados en donde podemos encontrar quizás, pero en este caso obviamente se estaría comprando ya de manera particular. Aquí en el Perú no contamos con una, por decir, centros de donación de sangre privados. La mayoría está dentro de, bueno, muy aparte de los bancos de sangre de clínicas, ¿no? Que son ya de manera particular, pero que también están más que nada hechos para abastecer a sus pacientes netos de sus propias entidades, ¿no? Y en el caso de los hospitales, que también encontramos un banco de sangre en cada hospital, ¿no? Para que pueda abastecer tanto a todo el personal que se atiende. Justamente cuáles son los componentes de la sangre, lo que les decía, ¿no? La sangre se define como un líquido que se mueve a través de los vasos del sistema circulatorio. En los seres humanos incluye el plasma, que es la parte líquida, los glóbulos rojos, blancos y los fragmentos de células llamadas plaquetas. El plasma es el principal componente de la sangre y constituye en su mayoría de agua y una mezcla de proteínas, iones, nutrientes y desechos. Aunque ustedes no lo crean, el cloruro de sodio al 9% está en base, es muy parecido, muy relativo al plasma en sangre. Por eso, que cuando nosotros hacemos prácticas o cuando queremos hidratar al paciente sin necesidad de colocar ningún medicamento, se le coloca suero, cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque esto es plasma. Por decir, relativamente homogéneo al plasma en la sangre. O sea, tiene los componentes para que el cuerpo no lo vea como un agente, en este caso antibióticos o medicamento, sino como lo vea parte de su propio, como un componente más.
Entonces, por eso es que nosotros cuando tenemos algún problema, siempre colocamos una vía con cloruro, ¿no? Para hidratarlo, para pasar el medicamento también por medio de eso. ¿Por qué? Porque en este caso va directo a la vena, va directo a la vía sanguínea y al tener una composición muy parecida al plasma, nos ayuda a que puedan entrar, ¿no? Por esta vía y no tener ningún problema al momento de llegar al todo el cuerpo. Ahora, también cuenta con glóbulos rojos, ¿no? Que son responsables de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Mediante los glóbulos rojos se da el proceso, en este caso, ¿no? Que nosotros inspiramos, obtenemos oxígeno y cuando expiramos estamos botando dióxido de carbono, ¿no? Entonces, todo esto, este proceso está encargado por los glóbulos rojos. Las plaquetas son los responsables de la coagulación de la sangre. A veces cuando no tenemos una buena coagulación, sabemos de que hay una alteración plaquetopénica, ¿no? Y muchas veces hay algunas enfermedades que vienen, que empiezan a tener como consecuencia esta falta de plaquetas, ¿no? Hay pacientes que obviamente se hacen una herida y sangran. Es porque sus niveles de plaquetas están muy bajos, porque a un nivel adecuado de por sí nuestra sangre empieza a coagularse. Hay algunos de que tienen una coagulación un poco más rápida, entonces, ¿qué significa? Que en este caso sus plaquetas están elevadas. Todo eso, por eso es que muchas veces cuando nos hacen un estudio de hemograma o de sangre, tenemos que saber en qué encontramos, qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que no. Obviamente también hay pruebas específicas, ¿no? Pruebas de coagulación que netamente se basan en buscar o en saber los números el conteo adecuado de plaquetas. El glóbulo blancos forman parte del sistema inmunitario, tiene una función en su respuesta inmune. Cuando consumimos nosotros tantos medicamentos o más que nada antibióticos, ¿qué es lo que dañamos? Nuestros glóbulos blancos. Por ello que cada vez que después de un tratamiento, por decir, una enfermedad que ha tenido un proceso largo y hemos estado a base de antibióticos, siempre es bueno que podamos nosotros ayudar a reforzar nuevamente nuestro sistema inmunitario, inmunológico, para poder reconstituir nuestros glóbulos blancos, ¿no? Y obviamente podamos tener otra respuesta adecuada ante cualquier enfermedad. Aquí vamos a ver un poquito de los componentes, por ejemplo, ¿no? De todo y paquetes y su cuerpo lo rechazó en convulsión. Algo que es muy importante, que el banco de sangre, en este caso, tener en cuenta muchas cosas, ¿bien? ¿Por qué? Porque a veces cuando se hacen las transfusiones sanguíneas, por decir, ¿no? Plaquetas, glóbulos, etcétera, plasma, a veces no tenemos, por decir, podemos, a ver, ¿cómo les digo? Tener un estudio adecuado en el banco de sangre, pero ¿qué pasa? Que a veces, recuerden que todo tiene que estar rotulado. Ahora, si en caso tu papá tuvo este problema, convulsionó, es porque obviamente, como bien te dijeron, rechazó todo la sangre. Puede ser por muchos factores, porque de repente no fue la misma sangre, su grupo sanguíneo. Recuerden que no solamente grupo sanguíneo, sino también tenemos que tener en cuenta el factor RH. O sea, cuando nosotros hablamos de tipo de sangre, tenemos que tener en cuenta, eres O positivo o negativo. El grupo sanguíneo viene a ser grupo O, grupo A, B o AB. Y el factor RH viene a ser negativo y positivo. Podemos ser O positivos, pero nos ponen O negativo, el cuerpo, lo va a ver como algo súper dañino y empieza a tener formas, el cuerpo empieza a dar formas de alarma que te dice, eso no es parte de mí. O de repente, por decir, ¿no? Eres un grupo sanguíneo A positivo y te ponen un O negativo. A veces los grupos sanguíneos, ya los universales, pueden donar, pero el detalle está en el factor RH.
o en este caso en lo negativo y positivo. Es igual cuando pasa, por ejemplo, un embarazo, cuando no es compatible, ya no hay compatibilidad sanguínea. ¿Por qué? Porque normalmente puede haber reacción del negativo y positivo. Cuando la mamá es positivo y el bebé sale con un tipo de sangre negativo, obviamente el cuerpo lo ve no solamente como agente eh, desconocido al embarazo, sino ya ahora a su sangre, a la sangre que va pasando por ese bebé. Por eso es ahí se colocan ciertas ampollas para poder tener en cuenta la parte de la, eh, ¿cómo les puedo decir? De la incompatibilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos en cuenta todos estos factores al momento de hacer una donación, al momento de hacer una transfusión? Debemos tratar de evitar, obviamente, todas estas confusiones. Ahora, cuando uno dona, también hacen estudios, o sea, no todos podemos ser donantes de sangre. Eh, por ejemplo, yo cuántas veces no he querido donar, pero por un tema de venas, ¿no? Se podría decir, no puedo donar porque mis venas son muy delgadas y para donar sangre necesitas colocarte un catéter o un Avocat de calibre grueso y mis venas no soportan este catéter para la donación de sangre. Entonces yo a veces le digo, no, pero ¿qué puedo hacer? Yo quiero donar, porque no, o sea, tengo un nivel de hemoglobina alto, adecuado, y me gustaría donar, ¿no? Y cuántos familiares no me han pedido, pero no puedo. Mientras que hay otros que sí. Pero ¿qué pasa? Que a veces no tienen un adecuado niveles de hemoglobina, que también es importante. Si tú eres anémico, no puedes donar sangre. Si de repente has tenido una enfermedad o eres un portador de alguna enfermedad, tampoco. Aunque hoy en día la tecnología ha avanzado y de cierto modo, como se dice, ¿no? Se puede justamente desgregar todo este tipo de componentes de la sangre y por ahí podamos nosotros salvar algo y podemos de repente concentrar plasma o glóbulos blancos o glóbulos rojos, ¿no? Pero siempre se hace un estudio previo a todas las sangres donadas. No es de que yo voy, dono, y lo van a utilizar. A veces ni siquiera utilizan la sangre que hemos donado. ¿Por qué? Porque encuentran algún tipo de repente de enfermedad, de cambios, de anormalidades, que nosotros ni siquiera sabemos, pero ahí sí lo tienen que hacer. ¿Para qué? Para que obviamente puedan, al momento de dar ese tipo de sangre o esas bolsas de sangre, puedan no hacer daño. Al día siguiente me hicieron donar a mi hermano y a mí solo para reponer al banco. Lo que pasa es de que, como te digo, por ejemplo, tú me dices aquí que le pusieron sangre y plaquetas, me imagino, y su cuerpo lo rechazó y convulsionó. De por sí, un cuerpo ya puede no ser compatible a pesar de los estudios realizados. ¿Cuántas personas hacen transfusiones de algún órgano, teniendo en cuenta la compatibilidad, pero el cuerpo lo rechaza de por sí, porque sabe que no es su organismo, no es su propio órgano, y en este caso, pues de repente el cuerpo ha visto que no es su misma sangre, tipo de sangre. Pero el banco de sangre no puede quedarse sin bolsas o sin donación, ¿no? En este caso, por decir, tu papá utilizó dos bolsas de plasma o de sangre, entonces tenemos que reponer toda esa sangre que se ha utilizado. Así sea bueno o malo, se repone. ¿Por qué? Porque ya lo utilizaron en tu papá o en tu familiar y van a haber otras personas que van a necesitar sangre. Ahora, en el banco de sangre, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que un familiar necesitaba, creo que era O negativo, si no me equivoco. Hay pocos, pero en este caso a él sí le dieron, el banco de sangre tenía ese tipo de sangre, entonces le dieron para su operación
y nosotros obviamente en la familia no teníamos ese tipo de sangre O negativo, la mayoría somos O positivo. Entonces yo me acuerdo que mi tía, que obviamente era la que necesitaba, bueno, ¿no? Que le habían dicho que tenía que devolver la sangre que se le había puesto a su hijo. eh, Nos decía, pues no, chicos, por favor, tratemos de, de conseguir al donantes, ya, pero la mayoría pues eran O positivo, algunos por ahí hasta A positivo, creo que me dijeron un amigo, una amiga que ella había donado justamente sangre a meses atrás, le habían dicho que es A positivo, pero no había O negativo. Entonces, eh, cuando fuimos al banco de sangre le dijimos, no, no, venimos por tal paciente. Ya, grupo, ¿sabes tu grupo sanguíneo? Entonces yo le digo, sí, yo soy O positivo, pero necesitamos, bueno, a él se le dio O negativo, sí, pero no tenemos, ¿no? Entonces, nosotros donamos, bueno, yo no doné, ahí fue que me dijeron que yo no podía donar, pero mi amiga sí donó, ella era positivo, y lo importante es de que el banco reponga, en este caso, la cantidad que se le dio. De repente no con el mismo grupo, ¿ya? Pero sí, obviamente, tener en el banco, no dejar sin reservas al banco de sangre. Entonces, ¿por qué? Porque hay pacientes que utilizan, chicos, yo me acuerdo que cuando estaba en internado, o sea, me acuerdo que una paciente estaba anémica y tenía problemas hemorrágicos. eh, a ella le pasaban 2 a 3 paquetes de sangre al día, sí, si no me equivoco, creo que 2 paquetes de sangre, y sus familiares afuera eran constante, ellos pagaban incluso a las personas así que estaban ahí en el hospital, le decía, un favor, te doy tanto, me puedes donar sangre. Obviamente la donación de sangre es menos de medio, un cuarto de litro, si no me equivoco, una bolsita de 200 mililitros, si no me equivoco, de sangre o menos todavía. Entonces, le pagaban para que personas así, ¿no? Porque ellos no tenían familiares que donar. Ya la mayoría estaba donando y tampoco no puedes donar constantemente, tienes que reponerte de una donación a otra, tienes que reponerte para que obviamente toda tu sangre vuelva a estar adecuado. Recuerden que nosotros tenemos más o menos 7 litros de sangre en el cuerpo. Al momento de donar nos quitan una parte. Y cuando nosotros tenemos que volver a donar, tenemos que así como damos, nuestro cuerpo vuelve a crear la cantidad de sangre suficiente para todo nuestro cuerpo. Por eso es de que siempre hay que dar un tiempo de una donación a otra. No podemos estar donando constantemente. Entonces, ya no tenían familiares y me acuerdo que ellos pagaban así a las personas en el hospital. Y, ah, como se puede decir, el banco de sangre, pues no, normal, le daba y a las personas iban, independientemente de qué grupo o no, ellos encontraban, por decir, a personas y donaban y ya, y le reponían en este caso la cantidad, ¿no? 2 bolsas, ya ellos llevaban 2 personas. Al día siguiente otra vez 2, ellos tenían que estar llevando 2 y así, constante, porque si no, creo que tenían que pagar, pero también el costo es un poco más elevado, ¿no? Es mejor que paguen una persona, creo que les daban 20 soles, no me acuerdo cuánto le daba, porque incluso me dijeron a mí, yo le digo, no, yo no puedo, le dije, ¿no? Porque en ese entonces... eh, yo estaba anémica, si no me equivoco, entonces no podía donar. Y, y, y ahí, pero sí veía que les donaba, que les pedía a varias personas que donen, pues, ¿no? Y se le podía donar sangre directamente a mi papá en vez que le coloquen otra sangre. Cuando, chicos, cuando ustedes, por ejemplo, ¿no? No sé si han visto las películas o algunas series, que cuando tú eres compatible, cuando la compatibilidad, por ejemplo, directamente de un familiar, se puede realizar transfusiones sanguíneas directas, o sea, se le coloca un equipo, ¿no? De transfusión que sale de ti
y se le coloca la vía a tu papá y que puedes, ¿no? Pasarle la sangre. Pero no sé si eso se realice aquí dependiendo también el área donde se encuentre tu papá. Y además tienes que tener todo el estudio realizado, o sea, ver la compatibilidad grupo, factor, e incluso la composición en general, como vemos acá. Debemos de tener en cuenta que el 55% es, perdón, es plasma y el 45% va a estar dividido entre glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos. Y en el plasma encontramos agua, iones, proteínas, nutrientes, desechos, gases, etcétera. El 90% de todo el plasma es agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros aquí, por ejemplo, en las proteínas vamos a encontrar fibrinógenos y otros factores procoagulantes? O sea, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que ver un poco también tu factor de coagulación, tu factor de sangría. O sea, es el estudio que se hace a la sangre es muy completo para tener en cuenta que seas 100% o al menos el 99.99% compatible. Por eso es de que en sí un estudio sanguíneo demora. O sea, no es que de hoy a mañana te haces tu prueba y te dicen, ay, así podrá ser compatible de manera, ¿cómo se puede decir? Muy general, porque tienes el grupo y el factor RH, el factor, pero de ahí la composición también tiene que ser un poquito adecuada, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Pero si te hacen el estudio adecuado y eres compatible, tú puedes ser su donadora directa, pero recuerda de que tu papá de repente va a necesitar un día, 2 días, 3 días donación, entonces tú sola no puedes estar donando. Puedes donarle un día, al día siguiente no, porque no puedes donar constantemente. Tienes que reponer esa, esa extracción que te están realizando de sangre de tu cuerpo. Tienes que reponerlo, nuevamente igualar tus niveles sanguíneos. Entonces, por eso es que no podemos donar todo el día. Y aquellas personas que donan de más, pueden ingresar a un cuadro anémico, pueden ingresar a un cuadro de, por ejemplo, de shock, ¿no? Por lo mismo de que te han extraído demasiada sangre y tu cuerpo no llega. Recuerda que por medio de los glóbulos rojos es que llega el oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, si te quitan sangre, vas a tener menor cantidad. Vas a tener menor cantidad de glóbulos rojos para que pueda llegar oxígeno a todo tu cuerpo. Entonces, a eso vamos. Por eso que solamente se puede donar una cantidad necesaria que el cuerpo soporta y de ahí reponer eso para volver a donar. Entonces, no es que podemos donar constantemente. Ahora, que tengas de repente tú, tu hermano, ¿no? O algunos hermanos que sean compatibles, sí pueden, ¿no? Turnarse por ahí, esperar de repente otro familiar y estar ahí hasta que uno repone, el otro no dona y así, y así, y así. Eso pasaba con una colega. La colega cayó mal, en su parto, tuvo complicaciones y estuvo con una hemorragia muy, muy, muy fuerte, intensa, incluso estuvo grave. Obviamente perdió mucha sangre y me acuerdo que cómo es la vida, que su esposo era totalmente compatible con ella. Entonces el esposo le donaba. La mamá era todavía relativamente joven, tenía sus 50 y tantos años, menos creo 48, 47, estoy hablándole hace años. Ella pues tendría 27, 28 años la colega. Era mi profesora en ese momento, o era, bueno, ¿no? La obstetra encargada de nosotros, y justamente la conocimos cuando estaba gestando. Entonces, tuvo complicaciones en el parto, todo ello. La mamá le donaba, el esposo le donaba, su hermana le donaba, tenía 20 años creo, entonces ya era mayor de edad, le podía donar y una persona más estaba donando. No me acuerdo quién era, primo, prima, no me acuerdo, pero era familia también, que pues habían sido compatibles eh, y podían donar, o sea, tenían las venas correctas para que puedan donar. Y así,
Y ellos, con ellos 4, jugaban su donación. O sea, la paciente no tuvo sangre de otras personas más que de su familia, ¿no? Por lo mismo de que eran donantes directos, ¿no? Y podían, pero creo que ella estaba en una clínica. La verdad, en el hospital a veces, como por temas de hacer el procedimiento y a veces de no poder ingresar, recuerden que pues no hay, en estos lugares tenemos que tener en cuenta la bioseguridad. A veces pues prefieren de que se pueda, que solamente ingrese el personal y que se hagan las transfusiones sanguíneas de los bancos y que obviamente nosotros vayamos al banco a donar la sangre, que pase por todo el proceso y en algún momento por ahí de repente pueda llegar, como también no pueda llegar tu sangre a tu familiar. Pero otros sí, o sea, no es que lo dejan sin colocar, utilizan sangres que ya están eh, realizadas sus exámenes para determinar que que sea una sangre adecuada, y lo que ustedes donan, lo que se está donando, se hace estudios para que otras personas cuando tengan la necesidad lo puedan utilizar, ¿no? Entonces es como que un círculo en el banco de sangre, pero tengan presente de que vamos a encontrar diferentes o vamos a encontrar estos componentes en nuestra muestra o en nuestra donación, ¿no? Plasma, glóbulos blancos, ya, plaquetas y los glóbulos rojos. Bien, la seguridad durante la recolección de sangre y en el laboratorio es responsabilidad de todo el personal de servicio. Va a depender mucho del personal que esté encargado de la recolección. Esta sangre no se puede contaminar. Tiene que estar también depositada en la bolsa contenedora adecuada para evitar la coagulación. Recuerden que la sangre se puede coagular rápido. Entonces, las bolsas contenedoras tienen un químico para que nosotros podamos, o para que obviamente la sangre no se coagule. Aun cuando las tareas se realizan con sumo cuidado, se producen accidentes por desconocimiento de los procedimientos de seguridad. Cuando trabajamos en un lugar, en un ambiente, chicos, así nosotros de repente conozcamos en los procesos, preguntemos. Investiguemos, analicemos, estudiemos de repente nuevas técnicas, nuevas normas, nuevas reglas. Por ahí se nos pasó algo, por ahí de repente en el trabajo anterior no se hacía algo y aquí se tiene que realizar. Siempre preguntemos todo el proceso que hagamos. ¿Por qué? Porque a veces pues, justamente el desconocimiento es que se producen equivocaciones que pueden afectar la vida de una persona. Ceñirse a las normas de bioseguridad de Pronaevas, todo aquel personal involucrado en la extracción de sangre deberá asegurar el no exponer al público a riesgos innecesarios, ¿no? Banco de sangre de normas y procedimientos en la atención del donante. ¿Qué vamos a ver acá? Todo material contaminado debe manipularse con precaución y colocarse de inmediato en recipientes apropiados. Miren, todo este proceso ya es para poder nosotros extraer la sangre del donante. Por ejemplo, aquí nosotros se coloca el catéter. ¿Por qué tenemos este equipo de Vacutainer aquí? Porque a veces nosotros, ¿qué hacemos? Podemos extraer, ¿no? Aquí un poquito de sangre para poder hacer algunos estudios en el momento, ¿no? Entonces, podemos tener en cuenta eh, esa opción. Pero si no, obviamente se hace el llenado en nuestras bolsas colectoras. Deberá tomarse la muestra de sangre para dosaje de hemoglobina y para el tamizaje cumpliéndose con todas las medidas de seguridad del caso, ¿no? Por medio de esto se hace una extracción de sangre. Deberá desecharse las unidades de sangre contaminada y con vencimiento de fecha a fin de evitar riesgos a los receptores. Importante es eso, tener siempre en cuenta, o sea, obviamente lo que nosotros damos tiene también un periodo de vigencia, todas aquellas que obviamente ya están fuera de fecha, que ya han sido muy antiguas. Por eso también el banco de sangre necesita constantemente donadores, porque pues obviamente yo doné hace un año, quizás no lo utilizaron, entonces ya de repente el paquete mi donación ya no se va a utilizar, entonces voy y dono otra vez, ¿no? Por eso es que se tiene que estar dando, como se dice,
ciclo, ¿no? Constante de donación, de donantes, ¿no? Y de nosotros poder también el banco de sangre brindar al paciente la sangre que necesita. Por ejemplo, vamos a ver que los hematíes ya se deben mantener a temperatura de 2 a 6 grados por un periodo máximo de 42 días. Miren, plaquetas solo se tienen que conservar a 22 grados y tienen una duración de 5 a 7 días. El plasma sí dura un poco más, ¿no? Se almacenan congelados durante un tiempo máximo hasta de 3 años, ¿ven? Entonces, es el tiempo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder utilizar los contenedores, o en este caso las bolsas colectoras de sangre. Ahora, continuamos aquí. Por ejemplo, al donante, debemos por ningún motivo, el donante o el personal ajeno al servicio de banco de sangre deberá manipular la bolsa colectora. Se coloca y ahí se deja. La persona que está donando simplemente, obviamente, espera que se haga todo el proceso. El de que, ay, ya se llenó, señorita, mira, acá está. No, nada. No tocamos porque recuerden que todo este material es estéril. ¿Ya? Este material solo será manipulado por el personal del servicio. El personal que atiende al donante deberá estar correctamente informado y usar guantes, mascarillas, debiendo tener el cabello sujetado. Siempre debemos mantener nuestro cabello, al menos en este área, es imposible que tengamos el pelo todo suelto y obviamente más adecuado es colocarse su gorro, ¿no? De bioseguridad. Si el postulante está apto para donar, deberá ser atendido por el personal calificado teniendo en consideración la asepsia necesaria y a fin de evitar contaminación de la sangre a obtener. Yo me acuerdo que cuando yo fui a donar en 2 ocasiones, ya de ahí ya no he ido, ¿no? Una vez, cuando justo había cumplido mis 18 años, un familiar necesitaba sangre, pero no encontraron, dijeron de que mis venas estaban muy ocultas, muy profundas, muy delgadas, no recuerdo, y como era, y apenas yo tenía 18, dijeron no, que no done. Y ya después, obviamente, para el caso del que les digo, que fui a donar, ya la chica sí, ahí sí, o sea, en la primera vez ni siquiera solamente vieron y dijeron, no tiene venas, así me dijeron. Y en la segunda sí me acuerdo que ingresé, ¿no? Me hicieron, me preguntaron mis datos y todo ello. Y la chica, la técnica que estaba a cargo, eh, me colocó la ligadura, ¿no? Estuvo viendo las venas, se encontraba por ahí, porque yo obviamente era una donante voluntaria, nadie me estaba pagando ni nada, y muchas veces, pues a veces no se encuentra así nomás, y no encontraron, pues no, me dijeron que mis venas eran muy delgadas. Sí me acuerdo que me puso el catéter y reventó mi vena, o sea, fue imposible colocarlo, entonces ahí me dijo, y tienes las venas muy delgadas, entonces de por sí, para una vía, ¿no? Obviamente porque me he operado y yo pues obviamente para el caso de ciertas otras ocasiones, yo he tenido vías normal, me dijo, para las vías no hay problema porque la vía son graduales, son catéteres de, de calibres, ¿no? O sea, puedes ponerte una más delgada de acuerdo a tu vena, pero en este caso nosotros tenemos que colocar este tipo de calibre para que podamos extraer la sangre y pues has visto que tu vena no la soporta. Entonces te estarías pinchando muchas veces y pues las venas que tienes son muy delgadas. Entonces ahí ya como que ella me explicó mejor, me dijo, yo creo que va a ser imposible que tú dones, ¿no? Porque si tus venas son así, pues es algo anatómico. Entonces no podemos ya, acabo que por decir de repente, no sé, por el pie tengas una vena más de calibre más grueso. Entonces puede ser, pero difícil, ¿no? Normalmente siempre solicitamos de zonas en donde podamos nosotros tener una buena manipulación. Ok, le dije, no hay problema, muchas gracias, ¿no? Entonces ya me fui. Pero eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que todo el personal tiene que estar, por decirlo así, calificado para realizar el proceso.
para que obviamente ellos puedan decirte, oye, al donante está bien, qué es lo que se va a hacer, explicarles, tener, ¿cómo les puedo decir? Explicarles el proceso, ¿no? Que se hace, hacerles entender lo que, del procedimiento que se va a tener. No es, como les digo, no es de que, ya me saco sangre y ya, ¿no? Hay que prepararse, ¿por qué? Porque después de la donación se tiene mucho dolor de cabeza, mareos, náuseas, ¿no? Entonces se les solicita que tomen una alimentación sólida, jugo después de una donación para que puedan tener eh, hidratación. Entonces, no es fácil, voy a donar y ya. No, todo eso tiene que explicarlo el personal. Ahora, el personal de salud, recuerden, lo que hemos hablado es acerca del donante. Ahora, el personal de salud tiene que ser capacitado en bioseguridad, debe tener la bioseguridad adecuada. Todo personal deberá ser sometido a examen médico que debe comprender, ¿no?, una historia clínica detallada al momento de ingresar a laborar al servicio. ¿Por qué? Porque a veces uno nunca sabe, chicos, la cantidad de personas de, ¿cómo se dice?, ¿no?, de mañas, de costumbres, de situaciones, etcétera. Entonces hay que hacerse un estudio adecuado. El personal que labora en áreas de acceso restringido se le tomará una muestra de sangre para su respectivo control. Deberá repetirse una vez al año. De hecho, eso también es un poquito en general, ¿no? Todo el personal se le hace anualmente un chequeo ocupacional, así que todos pasan por un control. Durante el proceso de toma de muestra, se prohibirá el ingreso de personas ajenas al servicio, ¿no? Cuando se está haciendo o cuando hay un donante. De hecho, en el banco de sangre hay espacios, también así como por decir en un centro, en un área de triaje, ¿no? Hospitalización, tenemos un área para tal, igual aquí. Hay un espacio para que esté justamente el paciente que está donando, pero el personal ajeno a este proceso no puede ingresar, ¿no? Solamente el que está ya en contacto con la persona. Al personal nuevo realizar un examen físico y determinar si ha extendido exposiciones previas a alguna enfermedad. Está prohibido comer, fumar, beber, maquillarse en el laboratorio. Y el personal debe actuar de manera segura, responsable y respetuosa en todo momento. Cuando se da, obviamente, estas personas, esto es un proceso que se debe hacer en todo profesional, la inmunización del personal, ¿no? Todo personal que labora en centros de hemoterapia y banco de sangre será inmunizado con vacuna antitetánica y antidifteria. Obviamente lo adecuado es que todo el personal de salud se vacune, pero en este caso, por ejemplo, los que están expuestos más que nada a ello, se les vacuna con este tipo de enfermedades, ¿no? La antitetánica, sus dosis y la antifteria también, para que puedan tener menor riesgo de contagio. Por ejemplo, ¿no?, cuando pasó lo del COVID, a todo el personal se le vacunó del neumococo para evitar, obviamente, complicaciones de neumonía, ¿no? Pero de esta manera todo el personal igual puede vacunarse de su antitetánicas y antidifteria, independientemente si estás o no estás, pero es como requisito, por decir, que se lo haga a los personal que está en hemoterapia y banco de sangre. Por estar en contacto con sangre, deberán recibir obligatoriamente inmunización completa, 3 dosis contra el virus de hepatitis B, ¿no? La antitetánica tiene que estar completa sus dosis sus 3 dosis. Y prueba de tuberculina intradérmica una vez al año, ¿ok? El lavado de manos constante antes y después de tener contacto con cada paciente, ya lo sabemos, incluso sabemos nuestro lavado en cada momento, después de procesar muestras, de tocar equipos, superficies contaminadas, usar de preferencia jabones antisépticos líquidos, ya lo sabemos, ¿no? En este caso, los trabajadores con lesiones dérmicas evitarán el contacto con pacientes, muestras biológicas y equipos. El secado de manos siempre va a ser con papel toalla, evitar las toallas continuas. Constantemente el uso de guantes al momento de hacer nuestra colocación de vía endovenosa. Debe colocarse en todo procedimiento que implique contacto con sangre, fluidos corporales, piel no intacta,
punciones venosas. La vestimenta del personal. Acuérdense muy bien que en este caso siempre debemos de contar con toda la parte de la bioseguridad, nuestro EPP. Antes de trabajar, quitarse brazaletes, pulseras, sortijas, collares. A diferencia de repente de otras áreas, que nosotros de repente podemos tener ciertas cosas, en el banco de sangre no se puede. Simplemente se elimina todo tipo de accesorios. Proteger el cabello largo de contaminación con gorros o mantenerlo amarrado hacia atrás, ¿no? O sea, adecuadamente mejor es mantenerlo con gorro. El mandil debe estar limpio, tener mangas largas de uso exclusivo para el área de trabajo. Lavarse por lo menos 2 veces por semana. En este caso el mandil, ¿no? Usar zapatos cómodos, cerrados y de taco bajo en el caso de las mujeres, pero siempre tratar de tener cerrados. Por ejemplo, yo me acuerdo que en uno de los hospitales justo hice una pasantilla en alto riesgo obstétrico y me acuerdo que una de las de laboratorio tenía estos zapatos que hoy en día utilizan la mayoría por ser cómodos, esos que son tipo los Crocs, ¿no? Creo que se llama así. eh, ¿Y qué pasó? Yo estoy, o sea, siempre estoy de acuerdo con la comodidad, pero también la comodidad y la seguridad. De por sí, tengo de repente aquí en casa, ¿no? Mis sandalias o estos zapatos, pero no me atrevería a ir al hospital con ello. ¿Por qué? Porque son expuestos, o sea, no es un zapato como una zapatilla, como un zapato que te cubre, que te protege. ¿Y qué pasó? Que obviamente creo que era técnica que estaba con esto, pues la paciente vomitó y todo le cayó en el zapato, en el esto, pero al tener este Crocs tenía creo que huequitos, le entró todo a la media y todo, o sea, se contaminó, pues no. Eh, ya se fue a cambiar, se lo desechó. eh, Imagínense, estaba dispuesta, lo mandó a comprar un par de medias, pero está dispuesta ya. Entonces yo como le dije yo la verdad no me atrevería a venir con eso, pero si se sienten cómodos, bien, pero trata de buscar otro modelo que no te exponga tanto, ¿no? Imagínate si fuera sangre, imagínate si fuera otra cosa y tú tienes una herida por ahí, no lo sabemos, le digo. Sí, tiene razón, ¿no? Y de ahí como que ya va a depender un poquito de cada profesional, digamos, ver un poco el tema de su bioseguridad. Yo de por sí me mantengo mis zapatillas, bueno, no en el caso de que ya es consultorio, sí me pongo mis zapatos, pero igual totalmente cerrados. Para lo que es la parte hospitalaria, zapatillas, porque vas de un lado a otro. Igual, ¿no? Siempre tratando de tener los zapatos totalmente cerrados y cómodos, ¿no? Busca zapatillas, zapatos bajos, ¿no? Obviamente los tacos te generan fastidio, pero eh, y si vas a estar en un banco de sangre donde de repente vas a estar parada o vas a estar muy sentada, vas a estar sentada, de repente la comodidad también es que debemos tenerlo en cuenta, pero siempre busquen zapatos cerrados, chicos, ¿sí? No se expongan, no solamente busquen comodidad, sino también seguridad. Uso de guantes es indispensable para la protección durante todo proceso que se hace y más si tenemos el contacto con el fluido sanguíneo. No se debe transitar por zonas de acceso restringidos con el mandil de trabajo, ya que está contaminado. Recuerden que el mandil tiene por decir, tiene que estar solamente en la zona de trabajo o de exposición. Debe cumplir en este caso, algunas recomendaciones ya de todo el área, en general, el área física, la ubicación y distribución de los ambientes propios del servicio, tal como permita realizar la tarea de forma adecuada. Por ejemplo, acá vemos 3 pacientes, ¿no? Que están teniendo su donación sanguínea, pero cada uno está en un espacio adecuado, no se incomodan, por decirlo así. Entonces, tenemos que buscar el ambiente adecuado para todo este proceso. Permanentemente tiene que estar ordenado y limpio, una buena iluminación, una temperatura y ventilación adecuada, agua, luz artificial permanente. Se debe tener en cuenta la ubicación de los muebles y equipos
fuentes de electricidad y superficies de trabajo disponibles, ¿no? Mesas de material sólido, las mesas se podrán solo equipos y materiales necesarios para el trabajo, paredes y pisos lisos de pintura lavable, evitar presencia de algunos insectos, roedores. En el caso que hubiera, siempre hay que tener una fumigación y la señal de riesgo biológico constante, presente y muy bien colocado. Bien, entonces chicos, con eso terminamos lo que es nuestro tema de banco de sangre. Y nos estaríamos nosotros ya casi poniendo al día, nos estaría faltando una sesión, pero ya no se preocupen, lo estamos viendo el día 2, bien, que tenemos nuestra práctica, coordinamos más tranquilos, con mayor organización y nos estaríamos ya organizando para la siguiente clase. Igual en el examen, en la evaluación número 3 está viniendo de la clase que hemos visto ayer y de esta clase, solamente de estas 2 sesiones, ¿bien? Pero tengan en cuenta banco de sangre, tengan en cuenta lo que es la eliminación de desechos que hemos visto ayer y en este caso nuestro primer tema que es la precauciones en áreas específicas, ¿no? La bioseguridad en unidades de cuidados intensivos. ¿Ya chicos? Muy bien. Con eso nos estamos terminando. Muchas gracias a todos los que han estado ahorita presentes. Voy a tomar una fotito para poder enviarle no sé, al tutor, o en este caso, para que puedan aceptar nuestra recuperación. Bien, chicos, nos estamos viendo el día 2, bien, para que nuestra evaluación, perdón, nuestra práctica, yo les estoy mandando los materiales apenas me den. Ahorita voy a llamarle a la señorita para que nos pueda brindar el material y les estoy pasando la información, ¿sí? Muchas gracias, chicos, que tengan un buen día, un buen fin de semana, disfruten su feriado largo, hasta el día martes, cuídense. El día martes. Chao. El martes. Hasta luego, chicos, cuídense.